Cuando pensamos en una familia convencional conformada por padres e hijos, pudiéramos decir, tal vez por lógica, que eh, pues los padres deberían de encargarse de cubrir las necesidades de sus hijos, de brindarles todas las herramientas y todo lo que ellos requieren para su correcto desarrollo, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede cuando las cosas no se dan de esa manera? Cuando hay una inversión de roles y los hijos son los que se encargan de los cuidados y fungen como padres. Bueno, pues el día de hoy te voy a hablar de un tema al respecto, que son los hijos parentalizados, cuando los hijos se convierten en padres de sus padres. Y para entender esto, primeramente vamos definiendo qué significa ser un hijo o una hija parentalizados. Cuando se da esta situación dentro de una familia, significa que la jerarquía entre los padres y los hijos cambia. Los hijos parentalizados se ocupan de asumir y de llevar a cabo las tareas que le corresponderían a sus padres. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es encargarse de cuidar de sus hermanos, de hacer el aseo de la casa, de encargarse de cocinar la comida, etcétera, etcétera. Una hija o un hijo parentalizados asumen responsabilidades que son mayores a las que les corresponderían de acuerdo a su etapa de desarrollo y a su edad. Lo que ya comentamos anteriormente. Un niño no debería de estar cocinando la comida para su familia y tampoco debería de estar encargándose de sus hermanos a manera de tiempo completo. Debería de estar afuera jugando con sus pares, con todos los niños que son de su edad, descubriendo, digamos, el mundo y aprendiendo conforme al rango de edad que tiene en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la estructura familiar? En este caso, el hijo o la hija parentalizados adquieren o les otorgan sus padres cierto poder más del lado del sistema parental, lo cual hace que desconecten con su sistema fraterno, con sus hermanos. Debido a que, bueno, pues ya le están asignando tareas y responsabilidades de un adulto, pues entonces esto hace que también le otorguen esa autoridad frente a sus hermanos. Ante esta situación, se pudieran dar dos tipos de reacción diferente en cuestión ya del sistema fraterno. Por una parte, pudiera ser que los hermanos, pues, tengan conflictos con su hermano o hermana que está siendo parentalizado. ¿Por qué? Porque no lo ven como una figura de autoridad y entonces van a buscar el estar peleando, el estar cuestionándolo para tratar de que vuelva, digamos, como al sistema fraterno. Por otra parte, puede ser que los hermanos normalicen esta parentalización, otorgándole esa autoridad que sus padres también le están dando a su hermana o a su hermano parentalizado. Y al final terminan viéndolo como una segunda madre o un segundo padre, y esto creo que lo podemos ver muy comúnmente incluso en nuestro sistema familiar. En este sentido, pues los hijos parentalizados juegan a ser padres, literalmente juegan a ser padres porque no se encuentran en una edad en la cual puedan comprender lo que está pasando ni asumir responsabilidades como un adulto. Entonces, ellos se encuentran en una etapa en la cual buscan jugar y aprender mediante el juego y en este sentido, pues juegan a ser padres como tal, porque no les correspondería estar fungiendo las funciones que se les están otorgando por parte de sus padres. Los hijos parentalizados, pues parecieran ser hijos perfectos, no se quejan, son muy obedientes, son muy autosuficientes, es el típico hijo que luego andan presumiendo porque pues ya desde muy pequeño se encarga de cuidar a sus hermanos, sabe cocinar, incluso hasta sabe hacer pagos, ¿no? Etcétera. Entonces este tipo de conductas se convierten como en un orgullo familiar, porque se habla pues de un niño o una niña que están adquiriendo una madurez precoz debido a que son muy pequeños para realizar todo ese tipo de actividades. Y regularmente como sociedad pues lo vemos como algo admirable, ¿no? Algo curioso. Entonces,
lo normalizamos, lo vemos como algo sorprendente, como algo admirable, y lo es, pero si lo analizamos fríamente y objetivamente, pues no es algo que debiera ser normal, ya que el niño o la niña parentalizados no se encuentran en una etapa en la cual deberían de cargar con todas esas responsabilidades. Ahora, quiero aclarar un punto. No estoy diciendo que los niños no deban de tener contacto, digamos, con actividades como lo es limpiar la casa o acercarse a la cocina, etcétera. Es bueno que los niños ayuden en casa, es bueno que los involucremos, que les enseñemos a agarrar una escoba y barrer, que les enseñemos la forma correcta de limpiar una mesa, que les enseñemos a lavar o doblar su ropa, incluso incluirlos también en las actividades del hogar, ¿no? Si yo voy a ponerme a hacer el aseo, pues tal vez pedirle, fulanito, ayúdame a limpiar la mesa, fulanita, ayúdame a barrer, pero es muy diferente que los integremos para que ayuden en la casa con alguna actividad en específico a el hecho de que yo ya les asigne como una responsabilidad el que se encarguen de hacer la casa, el que se encarguen de cuidar de sus hermanos o el que se encarguen de hacer la comida o de hacer algún pago, etcétera. Y que cuando omiten alguna de esas acciones, pues yo los reprenda porque considere que es su responsabilidad. Entonces, es muy importante hacer esta diferenciación para saber que una cosa es enseñarles y que nos ayuden y otra cosa es ya responsabilizarlos de algo que no va acorde con su edad. Entonces pudiéramos hablar de cómo vamos de la ayuda a la negligencia. En este punto caeríamos en negligencia cuando como padres renunciamos a nuestra autoridad y esa autoridad se la otorgamos a nuestro hijo o nuestra hija parentalizado. En ese sentido sucede muchísimo que los papás le otorgan esa autoridad al hijo o la hija y el niño o la niña se convierten en quienes orientan y quienes toman las decisiones, ¿no? Llegamos al grado en el que les platicamos nuestros problemas y les pedimos que nos digan qué hacer. E incluso, pues, debido a esto les asignamos una responsabilidad incluso moral al tener que ayudar a sus papás a resolver los problemas, ¿no? Y también encargarse de actividades que pues no les corresponden. El hacer esto va en contra de las necesidades de estos niños porque esto va a hacer que desborde su capacidad para hacerle frente a las demandas que los adultos les están haciendo en cuestión de las actividades que deberían de realizar o incluso de las ideas o la toma de decisiones que ellos deberían de aportar. Pudiéramos clasificar los tipos de parentalización en dos. La primera sería la parentalización de tipo emocional, en la cual el niño funge como la persona que escucha a sus padres, es a quien le platican sus problemas, le piden consejos, incluso el niño se ve obligado a darles una solución, a decirles qué hacer. El niño funge como quien los tranquiliza, es su confidente incluso con temas que probablemente él no debería de escuchar y aparte de ello pues el niño siente esa responsabilidad de cuidar de sus padres, ¿no? Incluso, no sé, un ejemplo muy simple es que tal vez el niño mientras escucha a su padre o a su madre contarle sus problemas, pues va y le prepara un té para que se calme y le soba la espalda mientras le dice que todo va a estar bien, ¿no? Entonces este es el tipo emocional. Por otra parte, el tipo de parentalización instrumental en la que, como tal, el niño funge de instrumento. A él le encargan que realice ciertas actividades, le asignan el cuidado de sus hermanos, le asignan labores domésticas, etcétera. Actividades que van a exceder a sus capacidades físicas y también mentales porque no cuenta con la madurez necesaria para realizarlas, pero que ya se siente responsable de llevar a cabo porque sabe que sus padres lo necesitan de esa manera. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, existen varias razones. Primeramente, bueno, a lo mejor pudiéramos pensar qué horribles son los padres que hacen esto, ¿no? Pero déjenme decirles que la mayor parte del tiempo no es algo consciente. Regularmente cuando nuestros papás
o nosotros mismos parentalizamos a alguno de nuestros hijos, no es algo que nosotros queramos hacer de manera consciente, no es algo premeditado, sino que empezamos a ver cómo nuestra propia carga puede disminuirse si nos apoyamos en alguien más, y es por ello que sucede esto. También pues se trata de una repetición de patrones. Regularmente los papás que parentalizan a sus hijos también fueron hijos parentalizados y solamente están repitiendo un patrón de crianza. Es probable que si yo soy una hija parentalizada, mis padres también lo fueron y a su vez sus padres también lo fueron antes. Entonces, esto es un aprendizaje respecto a cómo deben de criar a sus hijos y solamente están repitiendo patrones que ellos mismos aprendieron durante su infancia y adolescencia. Otra razón por la que pudiera suceder esto es que los padres o alguno de los padres haya pasado por un trauma muy grande que le impida fungir como tal, o que padezca de algún trastorno mental que pues igual lo inhabilita para realizar su función como padre o como madre. Otra razón pudiera ser un duelo desadaptativo. ¿Esto qué es? Cuando el padre o la madre fallece y el duelo no se da de manera correcta, de forma que el papá o la mamá que se quedó solo, pues no logra asimilar el hecho y entonces comienza a asignar ese rol que tenía su pareja a alguna de sus hijas o a alguno de sus hijos, de modo que se le pueda dar una continuidad a la interacción familiar. Y creo que tal vez pudieran ustedes haberlo visto en algún momento en el que uno de los hijos empieza a adoptar ciertos comportamientos del padre que ya no está, eh, y que incluso empieza a tomar las responsabilidades que le correspondían al papá o la mamá fallecidos y hacerse cargo de todo eso también como para solventar y para no dejar que se quiebre la familia y mucho menos pues el papá o la mamá que se quedaron solos. Esto también sucede cuando los padres se separan, sucede algo muy similar en el que uno de los hijos o hijas adoptan el rol del padre ausente. Otra de las razones por las que esto puede suceder también es cuando hablamos de adicciones. Cuando uno de los padres o incluso ambos padece de adicciones, pues obviamente no va a estar habilitado para fungir su función como padre y va a ser alguno de los hijos, o si son muchos hijos, pues pudieran ser incluso más de uno, los que adoptan el rol de padres y fungen como tal.